Entonces, ¿qué te pareció la salida? Pero que creo que paguemos con los mismos que Creo que se escucha audio de otras personas, Rosanita. No. Sí, ya lo cierro, tranquilo. Zulema, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, sí. ¿Cómo es tu recibimiento? Sí, porque si me está llevando sol. Me está bueno, andando buscando. Listo. Entonces, papi decidido. Estoy profundamente enamorado de ella. Hola, buenas tardes. Perdón, buenos días, por favor. ¿Pueden silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras? Irene. Estoy aquí. Hay un audio que no puedo silenciar. Ya Zulema lo silenció. Pero hay otra cosa haciendo interferencia y no logro ver qué es. Estoy revisando, Rosy. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar inicio. Excelente mañana de hoy, domingo 16 de agosto. Bienvenidos al webinar que tenemos planificado para hoy. Mil disculpas, el día de ayer el doctor tuvo un percance de tránsito y no nos pudo acompañar a la hora prevista, pero como nosotros siempre cumplimos con lo que tenemos planificado, pues aquí estamos el día de hoy y todo a través de los grupos de WhatsApp de Red Veneo, que siempre estamos tratando de, pues, enviar trivias, material bibliográfico, discusión de casos clínicos, discusión de rayos X, todo lo que ustedes, por supuesto, nos solicitan a través de los grupos y en la oportunidad que nosotros tenemos, pues hacemos un feedback acerca de esos temas. Esta semana estuvimos con trivias de cateterismo umbilical. Las personas pues respondieron. Tenemos 4 grupos hasta ahora. Cada grupo tiene una participación de 250 personas, excepto el cuarto que se acaba de abrir y ya va acercándose a las 50 personas que desean estar participando con nosotros. Evidentemente hay un grupo que siempre interviene más que otro, y lo que nosotros les pedimos es que estén allí porque es una buena manera de aprender, en donde se les otorgan múltiples herramientas que le van a servir en su día a día. Entonces hoy vamos a hacer el nombramiento de una de las ganadoras que participó en la trivia casi toda la semana y sus respuestas fueron acertadas. Cuando nosotros hablamos de cateterismo umbilical, estamos hablando de una de las maneras en las que podemos accesar a un vascular central que nos va a permitir la administración de medicamentos de manera inmediata. Pero para eso la persona debe conocer cómo debe realizar el procedimiento, todo lo que tiene que ver con la parte teórica del cateterismo umbilical, de la circulación fetal, de cuáles son los ductos que se encuentran permeables aún en un momento de nacimiento en donde debe haber una reanimación a un bebé que lo amerite. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son los tipos de catéteres? ¿Qué tenemos actualmente en el mercado y qué tan beneficioso es o no? Porque sabemos que las empresas siempre van a querer vender. Entonces, para eso yo tengo una imagen aquí que quiero mostrarles.
Esto lo conseguí en Google porque es importante a veces mostrar de todo aquello a lo que nos sometemos como profesionales de la salud. Y fíjense que la lámina dice, ¿cuándo se es responsable de un daño? Cuando hablamos de accesos vasculares, bien sea periféricos, que es lo que vamos a tocar hoy, o cerebrales, podemos estar exponiendo al paciente a un riesgo. ¿A un riesgo por qué? Porque tal vez está empezando a realizar el procedimiento y no tengo mucho conocimiento de eso, o porque me sé muy bien el procedimiento, pero no me sé la parte teórica. Entonces debemos conjugar siempre la anatomía, la fisiología del sistema vascular y lo que se va a hacer con respecto a los procedimientos. Entonces, fíjense que es responsable de un daño a aquella persona por no adecuar la práctica profesional a la lex artis de la profesión. Eso significa realizar cualquier procedimiento de manera o con impericia. ¿Qué significa impericia? No tener destreza para. Sabemos que cuando estamos en hospitales docentes, debemos aprender de lo que tenemos allí, del libro abierto que significa un paciente. Sin embargo, el recién nacido es totalmente diferente. Para eso están los muñecos de simulación, que por supuesto no van a ser iguales jamás a lo que significa un paciente en vivo. Para eso tenemos las salas de autopsia, pero por favor, no practicar con los recién nacidos. Si usted quiere cateterizar vía periférica y ser la mejor, debe practicar con adultos. El procedimiento va a ser el mismo, el recién nacido siente dolor y el catéter, la única diferencia es que es tamaño 22 o tamaño 24. Por lo demás, todo se trabaja de la misma manera. Entonces, si nosotros tenemos pericias, habilidades, nosotros vamos a poder garantizar un procedimiento limpio, un procedimiento libre de complicaciones. También somos responsables de un daño por desempeñar una actividad de riesgo. Cuando nosotros colocamos un PIC, estamos en una actividad de riesgo, porque es un catéter que va hacia la vena cava superior, pero que si nosotros no tenemos la pericia, podemos introducir ese catéter hasta la aurícula derecha, la aurícula izquierda, puede pasar hacia los ventrículos y causar un daño en ese recién nacido. Por actuar con resultados de daño, por no actuar, porque yo sé que debo hacer algo, pero en el momento no lo hice, y eso se llama omisión. Esperemos que esa omisión no tenga ningún resultado fatal, pero puede tener un resultado fatal. Y por actuar con imprudencia o negligencia, que tiene mucho que ver con esa palabra que nos mencionó el doctor en una pregunta que realizó hoy a través de los grupos. Pues a mí no me toca y como a mí no me toca, no lo hago. Eso es parte de la responsabilidad de cada quien asumir a su paciente. Y con esto termino y les digo que el desconocimiento no nos exime de la culpa. El día que haya un problema legal por cualquier cosa en donde nosotros seamos responsables de un daño, absolutamente nadie nos va a defender porque nosotros comentemos, mira, yo no tengo la culpa porque no lo conocía. ¿Por qué hablar de esto? En este momento, el doctor nos va a dar una magistral conferencia acerca de la utilización de vías periféricas y el momento preciso para retirarlo según las recomendaciones actuales. O sea, es una conferencia basada en evidencia científica 2020. Ayer hicimos una pregunta a través de las redes en donde las respuestas de retirada del catéter fueron 24 horas, 36 horas, 72 horas. Entonces, cada quien tiene una opinión acerca de un procedimiento que está estandarizado y que tiene evidencia científica actual. Lo siguiente, por supuesto, aprovechar el momento para que ustedes conozcan de primera mano. Denme un chancecito, que mi computadora está un poquito lenta.
para mostrarles ya. Para mostrarles la programación de nuestro próximo curso. Aquí la tenemos. Los días 3, 4, 5 de septiembre tenemos el curso de accesos vasculares en neonatología. Varias preguntas debemos hacer. La primera, ¿por qué yo debo hacer un taller? ¿Por qué yo debo hacer un curso? ¿Por qué yo debo asistir a congresos nacionales e internacionales? Y la respuesta es simple y complicada a la vez. Debo asistir porque es el momento preciso para invertir en mí como profesional. Yo no sé si ustedes han escuchado una frase de un famoso que fue cantante de menudo, en donde dice que la primera inversión la debes hacer en ti. En momentos de crisis invierte en ti como persona y como profesional. Cuando nosotros leemos un libro, independientemente del tema que a ustedes les guste compartir, pues vamos a aprender muchas cosas del mundo que no conocemos y que no nos alcanzarán los años en vida para conocerlo, pero a través de una lectura lo podemos hacer. Y la lectura nos va a permitir enriquecer el léxico, nos va a permitir enriquecer la escritura. Entonces, esas son cosas que debemos realizar por nosotros. Y más aún cuando tenemos la posibilidad de unos costos que prácticamente son una colaboración para mantener al grupo que trabaja detrás de la red. Entonces, en este curso, nosotros nos propusimos realizar 5 estaciones. Nos imaginamos que vamos a estar en un maratón de 5 kilómetros, poquito, porque ya a esta edad no podemos hacer maratones completos de 21K, 42K, no. Cortito de 5 estaciones. En esas 5 estaciones, llegamos a la primera. Cuando terminemos en esta estación del primer kilómetro, pues te podrás colocar tu primera medalla. Y vamos a hablar de accesos vasculares periféricos. Desde la anatomía, elección del sitio de inserción. Cuando hablamos de la elección del sitio de inserción, ustedes pregúntense si están dentro de sus áreas, ¿por dónde empiezan? ¿Por la zona más distal a la zona caudal o por la zona más proximal del paciente? Esas son cosas que debemos saber el por qué tiene que hacerse de una manera. ¿Cuáles son las indicaciones, los tipos de catéteres, los procedimientos y la técnica de canulación aséptica, lavado de manos, cómo evitar el dolor, importantísimo, las técnicas de fijación, el pH, osmolaridad, composición química de los medicamentos que se pueden administrar a través de una vía periférica, cuáles son las complicaciones y en qué momento debemos hacer la retirada de ese catéter. Ya con esto nos colgamos nuestra primera medalla porque es importantísimo que conozcamos cada uno de estos puntos que están reflejados en la primera estación. En la segunda estación, bueno, y ese tema se los va a disertar el licenciado Johnny. En el segundo tema, por la segunda estación, en donde te colgarás tu segunda medalla, vamos a hablar de catéteres venosos centrales de acceso periférico, mejor conocido como PICS. Aquí vamos a hacer una introducción al tema, los tipos de catéteres, las indicaciones, cómo vamos a preparar a ese recién nacido, importantísimo, y tiene detalles tan importantes que muchas veces no aparecen escritos en ninguna bibliografía. Son indicaciones que después que tú estudias y lees absolutamente todo un paciente, te las da la experiencia. Preparación del material, por supuesto con una técnica totalmente aséptica, la técnica de inserción microseldinger modificada,
Vamos a ver todo lo que tiene que ver con accesos guiados por ecografía, la localización de la punta del catéter y unos detalles súper importantes cuando nosotros vamos a observar los catéteres y en vez de irse hacia la vena cava superior o hacia la vena cava inferior, si está insertado por miembros inferiores, pero si hablamos de lo contrario, no se nos vaya hacia la zona más caudal. Los cuidados del catéter, cómo lo mantenemos, cuáles son las contraindicaciones, la relación catéter y vena, cuál es la importancia clínica, las características farmacológicas y químicas de infusiones y medicaciones. Hay medicamentos que no se pueden administrar por un PIC, y la clasificación de este acceso vascular según el tiempo de permanencia. Este tema me corresponde a mí en la segunda estación. Llegamos a la tercera estación, que también me corresponde a mí. Aquí nos colgamos otra medalla y aquí estamos llegando al kilómetro 3. Y aquí los que no hacemos ejercicio, pues empezamos a sentir un poco de cansancio. Hablar de la introducción, la vía de acceso intraóseo, importantísimo en zonas de emergencia en donde ni siquiera podemos accesar a un catéter umbilical venoso. Indicaciones, ventajas, limitaciones, complicaciones, el procedimiento, el lugar de función y qué podemos infundir y todos los dispositivos que están diseñados para un acceso intraóseo. Llegamos al cuarto kilómetro y aquí pues le dejo la carrera ya al licenciado Márquez, que es el que se la pasa de maratón en maratón, para hablar de cateterismo umbilical, venoso y arterial. Tiene unas radiografías espectaculares que mostrarles, la actualización, por supuesto, en el manejo de los catéteres, desde cuándo debemos usarlos, el procedimiento de cada uno, porque es un procedimiento, pero son dos catéteres y cada uno tiene manejos diferentes. La infusión de medicamentos, nutrición parenteral, inotrópicos, cómo nosotros podemos hacer una presión arterial invasiva a través del cateterismo arterial, qué nos dice la evidencia del tiempo de permanencia de estos catéteres. Y aquí tenemos muchos premios para ti. Y en la quinta estación, ya aquí vamos a hablar los dos de la vía central, todas las vías centrales que podemos utilizar en un recién nacido, la prevención de las infecciones asociadas al cuidador de salud que nos recomienda la CDC. Y vamos a tener a un invitado especial que nos va a hablar del acceso vascular a través o guiada por ecografía. Estas son nuestras 5 estaciones. Les estoy presentando a ustedes en este momento de manera formal nuestra programación para el curso de accesos vasculares. Es un curso para ti. Si quieres ser el cerebro de accesos vasculares, lo vas a hacer porque en cada una de estas estaciones tu cerebro se va a preparar para todo lo que debes de conocer acerca de accesos vasculares en neonatología, desde lo más simple hasta lo más complicado. Y entonces le damos el premio, vamos a dejar de compartir pantalla, el premio a la persona que tuvo mayor participación y respuestas acertadas en la trivia que realizamos a través de nuestros grupos. Como les comenté, pues hay un grupo que siempre interviene más que otro. Y en esta oportunidad, la ganadora es la licenciada Romina. No sé si Romina nos acompaña por aquí el día de hoy. Romina Tolosa, si estás allí. Bueno, Romina, muchísimas gracias por tus intervenciones. Esa es la idea. Sabemos que hay muchas personas que se quedan calladas cuando nosotros realizamos una pregunta, pero hay que ser valientes y es de sabio equivocarse. Y es un buen momento para equivocarse porque solamente estamos a través de una pantalla y allí nosotros podemos rectificar con las respuestas que nosotros les vamos a otorgar o la discusión de los casos clínicos, las respuestas acertadas. Y es una manera de que ustedes abran el Matrix para que empiecen a investigar de un tema que no se conoce. Por allí nosotros escuchamos muchísimas veces que los neonatólogos somos los dioses de los hospitales.
Y bueno, definitivamente yo no estoy de acuerdo porque nunca debemos endiosar a las personas, pero sí somos aquellos capaces de conocer un poco de cada subespecialidad porque el paciente es nuestro y porque el ojo clínico con el paciente es nuestro. Y somos nosotros quienes llamamos a las subespecialidades para que vengan a resolver la totalidad del caso. Entonces, mi invitación nuevamente es que estemos pendientes de capacitarnos siempre, inviertan, pero en ustedes. Y ahora pues los dejo con el doctor Emilio Escobar y su clase magistral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Licenciada Rosana, buenos días. Un placer saludarla. E igual a todos ustedes. Les saluda el doctor Emilio Escobar. Emilio, bienvenido. Hola, hola. Hola. Un saludo para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Agradecidos antes que nada con Dios por el milagro de un nuevo día y por estar presentes aquí con ustedes para la disertación o el abordaje de el tema que corresponde en nuestro webinar, que es el retiro electivo versus el retiro clínico de los catéteres periféricos en el recién nacido. En las redes sociales, de forma breve, hice una pregunta en relación a lo que presentaba la licenciada Rosana, o lo que comentaba en un principio, sobre si ustedes conocían en sus unidades de trabajo palabras o frases conocidas a lo que en el argot hospitalario en mi país hacemos referencia al ainometoquismo, al esometoquismo o nometoquismo, que significa lo que bien comentaba un compañero en las redes sociales, a desatenderse de lo que se supone, pensamos es nuestra responsabilidad o que está fuera de nuestra competencia y simplemente nos hacemos de la vista gorda. Yo antes de empezar con la presentación sí quiero hacer una invitación a que erradiquemos esta filosofía, a que erradiquemos esta idea de apatía, de indiferencia de las unidades hospitalarias en las que nos encontremos, porque creo que médicos y enfermeras, cada uno en los diferentes ámbitos o competencias en los que nos desarrollemos, debemos unir esfuerzos para hacer sinergia en pro de los recién nacidos. Ello nos evitará el que se presenten complicaciones en ellos. Recordemos que el recién nacido control esta semana con el especialista, pero yo creo que va a mejorar porque una fractura, ¿cómo se dice? Sí, eso. Claro. Emilio, por favor, ¿puedes volver a reactivar tu audio? Sí, claro. Sí. Listo. Gracias. Gracias. Como bien decía, es importante que erradiquemos esta filosofía, estas palabras tal vez se conozcan en sus países de otra forma, y a lo que me refiero es que hay que erradicarlas porque en ellas va un contenido de indiferencia, de apatía, de abandono, de una responsabilidad o de una función que podemos hacerla de forma conjunta, ambos departamentos, médicos y enfermeras, para hacer sinergia en pro de los recién nacidos. Recordar nuevamente, el recién nacido es una fase en la vida de todos nosotros, de todos los seres humanos, en la cual somos más indefensos y estamos a la merced del cuidado de otras personas. Si somos esas personas las que tenemos bajo nuestro resguardo el cuidado de los recién nacidos, es importante que nos adentremos más, que hagamos equipo y que, sobre todo, me voy a referir con humildad y con respeto, sin prejuzgar a nadie, a que si tú te ubicas en una unidad hospitalaria de una complejidad menor, una unidad hospitalaria de un primero o un segundo nivel de atención, en relación a los accesos vasculares, que es el tema del que se va a abordar, pues te capacites, tanto si eres médico como enfermera. Esa idea de que los accesos vasculares son solamente función y competencia de las enfermeras o del personal de enfermería ha quedado en el pasado. Puesto que si se llega a presentar alguna complicación, a la persona que van a necesitar para resolverla es a ti si eres médico. Entonces, si
empiezas a conocer, a profundizar en esta área, sabrás en conjunto con tu personal de enfermería poder vigilar a tu paciente, dar el cuidado apropiado al acceso vascular con el que cuentes en tu paciente y evitarás que se presenten las complicaciones y en el caso que lleguen a presentarse, podrás manejarlas de forma diligente para minorar el daño que pueda presentarse. Entonces, es importante también que si te encuentras en una unidad de menor complejidad, sea un primero o un segundo nivel de atención, y tu unidad hospitalaria no cuenta con el diseño arquitectónico de una UCIN, de una unidad de cuidados intensivos neonatales, eso no quiere decir que tu unidad únicamente se vayan a manejar, por ejemplo, catéteres venosos periféricos cortos. Es posible y de hecho, a título personal puedo comentar, ha pasado en mi unidad hospitalaria, cuando un hospital de tercer nivel se encuentra a tope máximo de su capacidad, en ocasiones nos han contrarreferido pacientes que tienen catéteres umbilicales, catéteres periféricos, o catéteres centrales, perdón, insertados periféricamente, pueden tener catéteres centrales, y en esa ocasión, pues te verás desprevenido porque ni tú, que eres el médico, ni tu personal de enfermería sabrán hacerle frente a esa situación. Por eso yo les invito, como bien decía la licenciada Rosana, a que invirtamos en nuestro conocimiento para ser mejores profesionales de la salud. Y ello nos traerá un beneficio adicional. El evitar que se presente una complicación en el manejo de los dispositivos de accesos vasculares. El evitar esa complicación te estará evitando a ti como profesional de la salud, seas médico o enfermera, muchas demandas médico-legales. Cuando se presenta alguna complicación y no sabes manejarla y no sabes aminorar ese daño, podrías llegar a ser sujeto de una demanda médico-legal en detrimento de tu carrera, de tu tranquilidad, de tu seguridad y tu patrimonio familiar. Entonces, quería hacer hincapié en lo que ya la licenciada Rosana había comentado y ahora sí voy a proceder a la disertación del tema que corresponde. Si me permiten un momento, por favor. Pues bien, como comentaba, el tema que corresponde el día de hoy es el retiro electivo versus el retiro clínico en catéteres intravenosos periféricos cortos en recién nacidos. Históricamente podemos mencionar que los catéteres periféricos intravenosos fueron introducidos desde hace ya más de 50 años con la finalidad de administrar soluciones, medicación, glucosa e inclusive existe literatura médica, menciona la nutrición parenteral con baja osmolaridad. El primer instrumento que fue utilizado para este propósito fue la mariposa metálica, el cual, debido a la alta incidencia de efectos adversos como extravasaciones, flebitis, infiltración, fue reemplazado por catéteres de materiales plásticos a mediados del siglo XX, como por ejemplo silicona, polivinilcloruro, poliuretano y teflón, los cuales aseguraban una mayor duración o una mayor permanencia en el uso de esos catéteres. Sin embargo, algunos de ellos pueden originar algunas complicaciones inherentes a la naturaleza de los mismos, como por ejemplo la trombosis. Los catéteres periféricos cortos en los neonatos tienen indicaciones, por ejemplo, en la administración de soluciones intravenosas, de glucosa, hemoderivados, teniendo en cuenta que se planifica que esta terapia tenga un periodo de tiempo aproximadamente entre 5 a 7 días, en promedio 6 días. Y utilizan un introductor metálico para su inserción, lo que se conoce como técnica por encima de la aguja. Una situación importante o algo en lo que deseo hacer hincapié son las áreas en donde podemos utilizar este tipo de dispositivos de accesos vasculares, los más comunes en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en las unidades de mayor complejidad o las de menor complejidad, como en la que un servidor labora, en el internamiento o en la hospitalización. También se pueden utilizar en las áreas de urgencias. Por ejemplo, puedo comentar cuando recibimos a un recién nacido, obtenido en un parto fortuito, un nacimiento en la calle, y que el paciente tenga dificultad respiratoria. Y en la literatura médica, por ejemplo, haciendo alusión a los manuales de reanimación neonatal,
tanto de la Asociación Americana de Pediatría como la ILCOR, no se menciona directamente el uso de los catéteres periféricos cortos para este propósito. Sin embargo, en un estudio realizado, o en el artículo publicado por los doctores Daria Baik y colaboradores, en un estudio hecho por ellos, en el que incluyeron a 70 recién nacidos pretérminos, se hizo el análisis del uso de estos catéteres y los resultados fueron de que podían utilizarse como una tercera alternativa, ¿sí? Como un instrumento de una tercera línea. Sabemos que el elemento de primera línea lo constituye el catéter umbilical, posteriormente las vías de acceso intraóseo, pero también, sobre todo tomando en cuenta las carencias de insumos, que es una situación muy común en las unidades hospitalarias de toda Latinoamérica, hay la posibilidad de utilizar estos catéteres periféricos cortos. En ese estudio reportaron un éxito del 60% en la primera inserción, cuando este se efectuaba por personal capacitado en un periodo aproximado de 5 minutos posteriores al nacimiento del paciente en recién nacidos pretérminos. Entonces, quiero decir que sí se pueden utilizar, pero no estoy recomendando sean los elementos de primera línea. Repito, primera línea es el catéter umbilical, segunda línea, vía intraósea, y podemos llegarlos a utilizar solamente en el dado caso que no contemos con los dos primeros, que podría ser una situación que pudiera pasar en tu unidad de trabajo. Obviamente debemos de tomar en consideración algunas situaciones para la colocación de un catéter venoso periférico corto en los recién nacidos, que involucran o comprenden los tres principales elementos que participan en ella. Por ejemplo, en la solución debemos tomar en cuenta la osmolaridad, que es la relación entre solutos y solvente de la medicación o la solución que vayamos a administrar a nuestro paciente. Es muy común que nosotros, y lo he visto en el caso de pacientes adultos, quiero hacer aquí una relatoría a manera de anécdota. Me ha tocado ver alguna situación de este tipo en el paciente adulto, en donde a veces han llegado pacientes con cuadros diarreicos y vemos médicos que les indican a las enfermeras colocar en una bolsa de solución salina, por ejemplo, trimetoprim con sulfametosazol, más metronidazol y más medicamentos, lo que en el argot médico llamamos un cóctel. Esto se hace con pleno desconocimiento de la modificación de la osmolaridad que se puede producir en esa solución y el daño que se puede producir en ese paciente. Entonces, si eso puede pasar en el paciente adulto, ¿qué no podría pasar si el mismo médico o la misma enfermera llevan su actuar a un área de recién nacidos? Entonces, es importante tener en mente estos elementos para no cometer esos errores. También es importante tener en cuenta la cantidad de hidrógenos en una solución, que es el pH. En el caso de las soluciones o medicaciones que vamos a administrar a través de un catéter venoso periférico corto, aquí hago una aclaración, debe ser mayor a 5 y debe ser menor de 9. Tomar en cuenta también propiedades químicas de las propias soluciones o fármacos a infundir, ya que pueden tener una osmolaridad, digamos, adecuada o un pH apropiado para su infusión a través de un catéter venoso periférico corto, pero estos medicamentos pueden originar irritación a nivel del interior de la luz de esa vena, y qué decir si este material sale fuera de ella, ¿sí? Lo que se conoce como una flebitis química, y estos medicamentos, estas soluciones pueden ser irritantes o originar daños más severos a nuestro paciente. También es importante tener en mente la apropiada capacitación del personal encargado de insertar el catéter para que la técnica sea llevada de forma correcta, disminuyendo los riesgos de contaminación de la misma. Por otra parte, debemos tener en cuenta algunos elementos relacionados con el propio catéter, como son el material del cual están hechos, el calibre del mismo en relación con el vaso que deseemos o planifiquemos acceder, la estabilización o fijación del catéter, la vigilancia de la funcionalidad del mismo, que no se encuentre ocluido, no se encuentre obstruido, y obviamente debemos tomar en cuenta elementos propios del paciente,
como son la edad gestacional, su estado de nutrición, las condiciones generales propias, morbilidades asociadas y el sitio de inserción en donde ese catéter se va a colocar. Ya sabemos que existen particularidades propias del recién nacido en relación a este órgano tan extenso que es la piel. Debemos de considerar también el calibre de la vena, la longitud de la misma, el estado previo de la piel y como bien señalaba la licenciada Rosana, debemos conocer cabalmente la anatomía, puesto que existen vasos venosos que pueden tener o no, pueden haber en ellos la presencia o no de válvulas que en un momento dado podríamos dañarla o podríamos tener problemas de oclusión u obstrucción al flujo de la solución o la medicación que deseemos administrar. Es obvio que nadie quiere estar en ese escenario de las complicaciones en el uso de un catéter periférico corto. Las complicaciones ya las sabemos, ya las conocemos, las hemos oído, son la extravasación, la infiltración, la migración o desplazamiento del catéter, la flebitis, la infección, la oclusión, la fuga, la cual puede ser aislada o puede estar asociada con la infiltración o la flebitis. Podemos tener la ruptura del catéter y la trombosis. Entonces, es importante que nos demos cuenta que cualquier acceso vascular que nosotros utilicemos, si ignoramos o desdeñamos que podemos originar estas situaciones, no sabemos cómo vigilarlas y mucho menos no sabemos cómo tratarlas para aminorar el daño que podríamos originar en el paciente. Y recalco, como bien lo indicaba la licenciada Rosana, es importante que no solamente las evitemos por el bien del paciente. Si desconocemos estos aspectos, estaremos a la merced de que podamos ser sujetos de una demanda médico-legal en detrimento de nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestro patrimonio familiar y nuestro trayecto o nuestra carrera como profesionales de la salud. Perdón, un segundo. Bueno, disculpen. Ahora bien, existen diferentes literaturas o bibliografías en la actualidad de las cuales podemos basarnos para tener un mejor conocimiento en todo lo que se refiere a la terapia de infusión, específicamente en la población neonatal. Pero en el tema que nos toca, ¿qué se dice del retiro o la remoción de catéteres periféricos cortos en el recién nacido? Sabemos, o tal vez hayamos escuchado, hayamos leído en un artículo, que la duración o el tiempo de permanencia de un acceso vascular, llámese un catéter periférico corto, un catéter de línea media, un catéter central insertado periféricamente, un umbilical, etc. La permanencia o el tiempo de duración de ese catéter puede estar en relación o no con las complicaciones ya comentadas anteriormente. Por tanto, es importante hacernos esta pregunta. ¿Qué se dice o qué se sabe de la remoción de los catéteres periféricos cortos? Bien, en esa literatura he encontrado y puedo aportarles que hay tres indicaciones perfectamente delimitadas para este propósito. Por ejemplo, el catéter periférico corto debe ser removido dentro de las primeras 24 horas después del cese de la indicación médica por la cual fue colocado o si cumplió con el tratamiento establecido. Debe ser retirado dentro de las primeras 24 a 48 horas siempre y cuando su inserción haya sido en condiciones subóptimas. O lo que se conoce como retiro clínico de un catéter periférico corto cuando nos encontremos ante indicios o signos de complicaciones, que pueden ser el eritema, la induración, la salida de líquido, cambios en la coloración, úlceras, necrosis, etc. Sin embargo, y es por ello que, a modo de que pudiera yo señalar más fácilmente el punto que deseo analizar en esta disertación, es el que viene en la parte inferior de la diapositiva. Una recomendación que está expresa en las guías de prevención para las infecciones relacionadas a los catéteres intravasculares, que fue publicada en el 2011 en las guías del Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos en el año 2011 y de cuya publicación se hizo una nueva revisión en el año 2016, se comentó que para la población adulta no es necesario reemplazar los catéteres periféricos
con una frecuencia superior a 72 a 96 horas para reducir el riesgo de infección y flebitis. Señalo y hago énfasis en la población de adultos, recomendación con un grado de evidencia de categoría 1B. En ese entonces y en esa literatura no se hizo ninguna recomendación con respecto al reemplazo de catéteres periféricos en adultos cuando estaba indicado clínicamente. Es decir, quedó como un problema no resuelto. Sin embargo, se recomienda el reemplazo de los catéteres periféricos cortos en los niños. Es decir, esto comprende no solamente a la población pediátrica, también a la población neonatal, solo cuando esté clínicamente indicado, con la misma calidad de evidencia. Sin embargo, me di a la tarea de investigar los artículos, la bibliografía, que en las guías de la CDC intentaban sustentar esta recomendación en el paciente neonatal, puesto que es el del cual nos ocupa, y el único artículo que pude encontrar fue el del doctor Maki, que magistralmente describe en su artículo titulado Control de infecciones en la terapia intravenosa, publicado en los años 70, o sea, ya hace mucho tiempo. En él hace una descripción magistral de cuáles son los sitios en la terapia de infusión en los cuales puede ser el foco primario de una infección. Es la principal complicación que él hace alusión en este artículo y comenta que, por ejemplo, uno de los sitios donde posiblemente pueda surgir este foco séptico está en la naturaleza de los propios catéteres, en la piel, hace alusión a la contaminación intrahospitalaria de las medicaciones, de las soluciones, también hace referencia a la contaminación de las soluciones o las medicaciones desde el proceso mismo de su elaboración, pero no hace ninguna recomendación en relación en sí al punto del por qué debe indicarse clínicamente el retiro de catéteres periféricos cortos en la población pediátrica y neonatal. ¿Sí? Bien, prosigo. Entonces, con ese tipo de recomendaciones, bueno, ¿qué se sabe en la fecha? Lo retiramos clínicamente, lo retiramos entre 72 y 96 horas. Bueno, nos dimos a la tarea de investigar y encontramos esta publicación en una página de internet de Australia, en los cuales mencionan considerar el reemplazo, el recambio electivo de los catéteres periféricos cortos en el recién nacido después de las 48 a 72 horas para minimizar la infección. Aquí vemos que la última revisión la hicieron en el año octubre de 2018. A ver. Aquí se lo señalo. ¿Sí? Se lo señalo, es en octubre del año 2018 y la próxima revisión que están por hacer sería en diciembre del presente año. Y en esta otra publicación, que también es una guía del mismo país, de otro hospital, también hacen alusión a que el catéter periférico corto debe ser monitorizado y documentado en el plan de cuidados diarios de los pacientes, con la discusión de su retiro en las 72 horas después de haber sido insertado, como lo dictan las políticas de los cuidados de catéteres de dicho país. Ahora bien, como decimos en mi país, ¿y qué dice el público? Y hice una pequeña encuesta en una página de Facebook es una página de enfermería neonatal en los Estados Unidos. Se llama Las enfermeras neonatales roquean, mandan, es como debe ser. Sí quiero aclarar dos situaciones antes de seguir con la explicación. Mi inglés no es el mejor, así que la pregunta está un poco mal formulada, pero se dio a entender la idea de lo que quise decir. Y lo otro es que todos los miembros de Red Beneo no promovemos ni avalamos ninguna expresión
de la violencia en sus diferentes formas, verbal, escrita, virtual, física, ¿sí? Por lo siguiente que voy a explicar. La pregunta que hice el día 10 de agosto fue decir, buenas noches a todos, y pregunté, en tu unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿prefieres el retiro clínico o el electivo de los catéteres periféricos cortos en recién nacidos? Y me voy a centrar en dos respuestas que se hicieron. Por ejemplo, la enfermera Susan McDermott, ella comentó, nosotros reemplazamos cada 48 a 72 horas. Como verán, únicamente hubieron 3 reacciones. La mía, y si quiero aclararlo, fue de que me importa, o sea, me importa que te hayas tomado la molestia de responderme, valoro eso, pero hubieron únicamente 2 personas que se quedaron con cara así como de sorpresa o de emoción del por qué, del por qué en su unidad tenían esa práctica. ¿Sí? Y la otra persona, Wendy Siebert, intentaré traducir lo que respondió. Dice, hace muchos años yo coloqué un catéter periférico corto en un bebé que estaba recibiendo antibióticos y duró aproximadamente 9 días. En el día 4, otra enfermera se acercó y le preguntó que si ella debería reemplazar ese catéter debido a que ellos hacían eso en el área de los adultos, en el piso de los adultos. Y aquí es donde quiero remarcar que no aprobamos ni avalamos ninguna expresión de violencia, y dice que ella le respondió que si esa enfermera se atrevía a retirar el catéter intravenoso a un recién nacido de esa forma, ella personalmente la bofeteaba. Yo pues me remití a simplemente responderle, pues muchas gracias, Dios te bendiga, ahí nos vemos, qué bueno que no estamos cerca, porque capaz si me abofeteas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en hospitales también de Estados Unidos, que es en donde se supone, o podríamos hipotetizar, que van sus procedimientos acorde con lo más nuevo de las evidencias, no alcanzan un punto de acuerdo en diferentes áreas hospitalarias, siendo que ambas son enfermeras neonatales. Y entonces, pues este tema se traduce en una especie de guerra civil, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos entonces? ¿El retiro electivo? ¿El retiro clínico del catéter periférico corto? ¿Qué es mejor para la prevención de complicaciones en el uso de estos dispositivos de acceso vascular en el recién nacido? Pues bien, analizamos un artículo que fue publicado en el año 2018 por el doctor Li Yanqing y colaboradores. El artículo lleva por título El reemplazo electivo de cánulas intravenosas en el recién nacido. Es un estudio clínico randomizado, ciego, que con el antecedente de saber que la complicación más frecuente es la extravasación con una frecuencia tan alta, al 70%, tanto en la población pediátrica como en la población neonatal, y que está asociado precisamente con la permanencia del catéter. Hasta esa fecha, no había ningún estudio que intentara asociar la reducción de la duración del catéter periférico corto en el recién nacido con la disminución de las complicaciones inherentes al mismo. Es decir, no se habían evaluado, no se había hecho ningún estudio que comparara qué modalidad de remoción del catéter era o podía dar más beneficios a los pacientes neonatales. Y en dicho estudio se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento: la inserción del catéter en el dorso de la mano y en el pie, con antisepsia a base de clorhexidina al 2% y alcohol al 70%, el personal ampliamente capacitado. El muestreo de este estudio fue en periodo de tiempo comprendido entre agosto del 2015 a julio del 2017, precisamente en Australia, que como yo mostraba, era uno de los países en los que las guías periféricas actuales en relación al retiro de los catéteres periféricos cortos definitivamente es llevado mediante la modalidad electiva, es decir, al cumplir las 72 a 96 horas, el catéter se retira. Ahora bien, en este estudio ingresaron en un principio en
en el grupo de control, o que es el de retiro clínico, de retiro estándar, aproximadamente 55 pacientes, ¿sí? Y en el grupo de retiro electivo ingresaron 58 pacientes. No obstante, en el transcurso de la realización del protocolo, se excluyeron 9 pacientes del grupo inicial en el área de retiro clínico, por lo que se quedaron en un principio con 46 pacientes, y en el grupo de retiro electivo no cumplieron básicamente con el seguimiento de todo ese protocolo, aproximadamente 13 pacientes, de los cuales 9 sí pudieron cumplir en un momento dado con el retiro estándar, por lo cual estos 9 que se encontraban originalmente acá se pasaron al final a los 46 que se ubican en el retiro estándar, y al final cumplieron en el análisis del protocolo 55 pacientes. Y el grupo de retiro electivo, que inicialmente tenía 58 pacientes, se quedó únicamente con 45. Por eso hago la aclaración de que inicialmente en el grupo de retiro clínico comenzaron con 55, y explico el motivo del por qué terminaron todo el protocolo completo en ese retiro clínico, 55 pacientes, y los 58 pacientes que habían iniciado en el retiro electivo solamente pudieron concluir todo el protocolo, 45 pacientes. El objetivo del estudio era que todos ellos cumplieran las 72 a 96 horas. Obviamente, los del retiro clínico, la remoción de ese catéter se iba a realizar en cuanto se observara algún indicio de alguna complicación, en tanto en el retiro electivo se iba a realizar cuando se cumpliera con el periodo de tiempo de 72 a 96 horas, independientemente de que hubiera complicaciones o no. Y se iba a documentar, o el objetivo del estudio es que el retiro electivo se tomaría como una modalidad benéfica para el paciente, siempre y cuando la presencia de complicaciones en esa modalidad de retiro tuviera una ventaja de un 20% o más en relación al retiro clínico. Ahora bien, esta es una descripción de las características demográficas. Hago la aclaración de que estamos hablando del grupo clínico y electivo al inicio del protocolo, ¿sí? Ven, están los 55 aquí y los 58 en el retiro electivo, y podemos ver que los pacientes eran recién nacidos en promedio entre 35 a 36 semanas, grupos similares, o digamos cifras similares en el género masculino. Los pesos también eran similares. El diagnóstico por el cual fueron ingresados eran similares: estrés respiratorio, riesgo de sepsis, hipoglicemia, prematurez, ictericia, restricción del crecimiento fetal. Sin embargo, en el grupo de retiro electivo había un mayor número de pacientes con riesgo de sepsis, y por tanto la solución que más se le infundió a estos pacientes eran los antibióticos. También podemos ver en esa población de inicio para el protocolo que había números similares también de pacientes con un catéter periférico corto insertado previamente. Y también es importante señalar el nivel de experiencia del operador o de la persona que insertaba ese primer catéter. Aquí nos damos cuenta de que la mayor parte de los casos era personal ya con la especialidad de enfermería neonatal. Sin embargo, pues también había residentes, o en ciertos casos no se pudo determinar el grado académico de la persona que insertó ese catéter. Y lo que ya comentaba, el sitio preferente para la colocación de esos catéteres, pues fue el dorso de la mano, seguido del dorso del pie. Aquí, por ejemplo, el resultado primario, se evaluó el resultado de ambas modalidades de retiro de catéteres periféricos cortos, tomando en cuenta que la principal complicación en el uso de estos es la extravasación. Aquí voy a hacer la siguiente aclaración. En lo que se conoce como grupo
o el análisis del grupo de la intención a tratar, se refiere entonces al número o a las cifras de los pacientes que iniciaron al principio del protocolo. Sin embargo, los que lo pudieron completar cabalmente no son los de este grupo, sino los del análisis por el protocolo. Como ya había yo comentado, al final en el grupo estándar o clínico, lograron completar el estudio 55 pacientes y en el grupo electivo 45. Podemos observar que en uno de los resultados, que es la extravasación por paciente, observamos resultados similares en el porcentaje en ambos tipos de grupos. Y en el evento de extravasación por cada 1000 horas de catéter, observamos un ligero descenso en el grupo de retiro electivo. Ahora bien, cuando analizamos otras complicaciones, por ejemplo, como la flebitis, la fuga o la migración local, o eso se puede decir como la remoción accidental o espontánea del catéter, observamos que en el grupo electivo se presentó un número de mayores eventos adversos, de mayores complicaciones en relación con el grupo de retiro clínico. Ahora bien, en el 2020, el mismo doctor Li Yanqing, otros colaboradores, vuelve a hacer el análisis de del estudio que fue publicado en el primer artículo en el año 2018 y ahora lo publica en el mes de abril en el año 2020 y lo que interesa es lo siguiente, que cuando se revisa en ese estudio resultados de eventos adversos combinados por paciente y por cada 1000 horas de catéter intravenoso, observamos resultados muy similares en relación a ambos grupos, un 87.27% en el grupo de retiro clínico y un 80% en el grupo de retiro electivo. Comentaba yo al principio que una de las intenciones de estos investigadores era que se iba a determinar que si la modalidad de retiro electivo lograba un distanciamiento de al menos el 20% o más con respecto al retiro clínico, entonces se demostraría que es más benéfico que la contraparte. Y observamos, por otra parte, que el resultado de cualquier evento adverso combinado por cada 1000 horas de catéter, el retiro electivo logró un ligero descenso, pero no se logró ese distanciamiento, esa brecha del 20%, como para que se pueda corroborar que el retiro electivo es más benéfico que el retiro clínico. Y en el análisis por costo de estas modalidades de retiro, pues se dieron o se reportaron en ese estudio, concluyeron que el retiro electivo tiene un costo más alto, esto en dólares australianos, costo medio por cada paciente, así por cada 1000 horas de catéter intravenoso. El costo es mucho más alto cuando se lleva a cabo el retiro electivo y por tanto se concluye, o la conclusión que nos aportan en este estudio es que el retiro electivo de los catéteres periféricos cortos en la población neonatal no previene de una manera significativamente estadística las complicaciones del uso de estos dispositivos de excesos vasculares, como para que se mantenga como una práctica cotidiana en las unidades neonatales. ¿Sí? Es importante tener entonces en cuenta que eso es el primer estudio realizado en recién nacidos, un estudio que tal vez algunos pudiéramos pensar es una pequeña muestra por ambos grupos. Sin embargo, lo que interesa es la calidad del estudio, que se cumplió cabalmente y que al final de cuentas se volvió a hacer un análisis del mismo y que ya fue publicado y está siendo, como estamos haciendo el día de hoy, analizado por nosotros, y lo que podemos ver que es una mejor opción tanto para el beneficio de los pacientes como para el costo de las unidades, el retiro clínico de los catéteres periféricos cortos de los recién nacidos, por lo que es de mayor trascendencia
que nos capacitemos tanto el personal médico como de enfermería en el cuidado de los accesos venosos, perdón, de los accesos vasculares intravenosos cortos, que nos capacitemos en la vigilancia de las complicaciones, en que sepamos aminorarlas, porque como vimos, el retiro electivo no está resultando ser la mejor opción. Y pues esto aquí me permito mostrarles esta imagen. Es del Hospital General de Pasto Tabasco, donde un servidor labora. Como ven, no es un hospital de alta complejidad. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque personas con un gran corazón, como son la licenciada Rosana, el licenciado Johnny, quien acaba de echar la casa por la ventana por su cumpleaños el día de ayer, cumplió nuevamente años. Le damos gracias a Dios por eso. Yo, como les digo, laboro en una unidad que es un hospital comunitario. Aquí nació mi segundo hijo. Aquí les puedo mostrar a una pacientita que la verdad nos dio, así como nos dio muchos dolores de cabeza, lo mejor que pudo darnos fue un ejemplo de fortaleza. Ella es la paciente Milagros, una recién nacida de 34 semanas de gestación, con bajo peso al nacer. Nació con 1,3 kilos. Esta pacientita intentamos enviarla por todos los medios posibles a un hospital de mayor complejidad. Sin embargo, ese hospital no nos la pudo aceptar porque estaban al tope máximo de su capacidad. Con las carencias que tenemos en muchas de las unidades en toda Latinoamérica, nos unimos al grupo de enfermería, como ven aquí, hay unas compañeras, y la verdad estábamos contentos el día que al fin, con todas las carencias que tenemos, pudimos darla de alta. ¿Sí? Ellos son algunos compañeros con los que trabajo. ¿Sí? Como se dan cuenta, yo no laboro en una unidad de cuidados intensivos de alta complejidad. Sin embargo, quiero compartir la frase que una maestra que tuve durante mi formación como residente de pediatría siempre me decía, y tengo la suerte de que aún la tengo viva esta maestra, y la frase es que la terapia intensiva no es un espacio físico, es una actitud. Entonces, la vigilancia constante, el seguimiento constante, el estar pegado a tu paciente es lo mejor que puedes hacer. Ahora bien, antes de presentar la siguiente diapositiva, ya la disertación está por finalizar. Sí, pues quiero recordar, ¿no? Darle gracias a Dios por el cumpleaños del licenciado Johnny, y sobre todo el día de ayer fue el Día Internacional de los Enfermeros Neonatales. Así que mi sincero y humilde reconocimiento y admiración a su labor. Todos ustedes son ejemplos a seguir. La verdad lo digo con mucho orgullo. Espero que en ustedes no decaiga el ánimo por seguir adelante, por seguir avante. Y fue así, a través de ustedes, por quienes pude percatarme, por quienes pude aprender cosas nuevas en pro de los pacientes que manejamos. Y pues aquí un pequeño homenaje, unas mañanitas para el licenciado Johnny, para todos ustedes que son enfermeros neonatales. Un fuerte abrazo desde México y reconocimiento para ustedes, Irene, licenciada Rosana, al amigo Alexander, José, Gloria, tantos colegas a los que físicamente no conozco, pero a través de este medio agradezco el poderlos haber contactado. No me voy a cansar de repetir que durante una etapa muy dura de mi vida, ustedes, así como tantas otras personas, amigos de mi hospital, mi familia misma, mis padres, me ayudaron a salir adelante de esta crisis que yo tenía, que yo sufría, y mi sincero reconocimiento y mi agradecimiento infinito a ustedes. Espero que el licenciado Johnny se le haya pasado súper el día de ayer en compañía de su familia, y que ustedes también hayan disfrutado con sus familias, sus amigos, ustedes más cercanos de ese
ese día hermoso que representa el reconocimiento mundial para la enfermería neonatal. Son ustedes ejemplo a seguir y es por ello que un humilde servidor que trabaja en una unidad hospitalaria, como pudieron ver, de menor complejidad, pues trata de seguir emulando su ejemplo, de avanzar hacia la actualización, hacia mejores conocimientos en pro de los recién nacidos. Voy a dejar que termine toda la canción. Qué bueno que no la canto yo porque si no se rompe la computadora. Sí, perdón. Bueno, por razón de tiempo, yo que más quisiera seguir con la felicitación y como miembro, amigo y servidor de todos ustedes en Red Beneo, el mensaje es el siguiente, que haciendo hincapié, repitiendo lo que la licenciada Rosana dijo. No, por favor, abandona esa filosofía del ainometoquismo, del nometoquismo, del esonometoquismo, es decir, abandona la indiferencia, la apatía, porque el desconocimiento de lo que debes saber en tu área no te va a exentar, no te va a eximir de la comisión de un delito. Es decir, si no lo sé, yo no tengo la culpa porque yo no sabía. Al contrario, es mejor que sepas a tiempo vigilar algo que pueda presentarse. Bendito Dios si no se presenta, pero si se presenta, sabrás cómo aminorarlo, cómo hacer menor un daño a un ser humano en su mayor etapa de indefensión. Y digo, qué mejor si lo haces con Red Beneo. Pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Digo, fue una plática que la verdad quería darla desde ayer. No fue posible por lo que la licenciada Rosana pues ya explicó. Bendito Dios que se pudo hacer el día de hoy. Ojalá que el licenciado Yorio nos esté escuchando y qué bueno si están todos ustedes ahí. Agradezco a las personas que se pudieron conectar con nosotros. A las que no, pues ya les pasan el chisme de la felicitación y mi sincero reconocimiento a todos ustedes. Gracias, Emilio. Gracias de verdad. Muy sentidas palabras de salutación por el día de nuestra especialidad. De verdad que ir a la especialidad es ir a una guerra, pero se puede salir vivo de esa guerra con conocimiento. Si Sí. no te apegas al conocimiento y al estudio y a la búsqueda día a día, te quedas allí. Mueres en esa guerra. Y lo importante es sobrevivir por el bienestar de nuestros recién nacidos. Excelente, doctor, su conferencia. Si tú, antes de leer todos esos artículos, me hubieses preguntado... Emilio, hola. Perdón. Hola. Llegó Johnny. No es que llegué, es que yo tengo hace rato aquí escuchando. No, llegó a la pantalla. Yo sé que estás allí desde temprano. Sí. Bueno, Emilio, te agradecí con la... ¿Qué pasó? Bueno, como te decía, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Debe tener problemas con la red. Si tú me hubieses preguntado a mí, por experiencia, qué tipo de manejo le daba yo a una vía periférica, si retiro electivo o retiro por clínica, pues mi respuesta hubiese sido por clínica de paciente. Porque yo les voy a hacer una pregunta en este momento. Ya va, Johnny, ya te doy un chancecito. Mientras el licenciado habla. No, era nada más saludar y era para saludar nada más y agradecer a todos por la atención y de verdad que yo te felicito por la presentación. Excelente como siempre, como uno se la va a hacer, definitivamente trata de estar el tiempo que si no tiene las presentaciones que hace, verdad que me gusta mucho. A ver, definitivamente para el taller que necesita. Chao, amigo. Un fuerte abrazo. Felicidades nuevamente por su cumpleaños. Se escucha entrecortado, pero bueno, está agradeciendo por todas las felicitaciones que recibió el día de ayer en sus 43 años y por el aporte del doctor hacia la organización. Entonces, yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿en alguna oportunidad a ustedes les han realizado como procedimiento un acceso vascular periférico?
Vamos a ver cuáles son las respuestas. Mientras las personas que están agregadas aún van respondiendo, con respecto a lo que nombraste de las preguntas que se pueden realizar por las redes sociales, el problema de las redes sociales es que cuando queremos crecer, porque eso nos da un estatus, ver una página que tiene miles y millones de seguidores, el problema es que son con promociones compradas, con robots, no son realmente participantes reales, y cualquiera opina, porque si yo estoy en una página y me hacen cualquier pregunta, pues yo doy mi opinión sin saber mucho del tema. Eso es lo que pasa con las redes sociales. Por eso nosotros siempre les decimos que nosotros queremos crecer por ustedes y para ustedes, con la participación de cada profesional de la salud, independientemente de lo que sea, médico, enfermera, fisioterapeuta, radiólogo, bacteriólogo, lo que sea que trabaje en el área neonatal, puede ingresar porque tenemos un área en común, tenemos un paciente en común que se llama recién nacido. Y lo otro es que me mostraste en pantalla unas bibliografías exquisitas que hablan de accesos vasculares y las hemos estado revisando para actualizar, por supuesto, los temas que vamos a dar 3, 4 y 5 de septiembre. Sí, claro. Y, como dijiste, la alta complejidad no se llama UCI o USIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La unidad de alta complejidad se llama sala de partos y tú la tienes dentro de tu hospital de baja complejidad o quirófano de maternidad, porque el primer minuto de vida de un ser humano es el primer minuto más importante, pero en donde se puede presentar cualquier complicación aún en embarazos controlados. Entonces, la alta complejidad está allí y todo el profesional que está allí debe estar capacitado para recibir a ese recién nacido en ese primer minuto de vida, en esa primera hora de vida, que también es una hora de oro, y en las primeras 24 horas, porque también se puede presentar una complicación en ese tiempo. La respuesta que tenemos en pantalla es sí. Cuando a mí me colocan un acceso vascular periférico, a las horas, yo empiezo a sentir un proceso de incomodidad, de dolor, de inflamación, de no me puedo tocar porque me produce dolor. Eso es clínica. Si yo, ese catéter que me está molestando horas posteriores a su colocación, voy a esperar una retirada electiva porque el protocolo de mi institución dice que el catéter se debe retirar en 72 horas. En 72 horas ya yo no voy a poder mover la mano porque siento dolor, yo adulta. Ahora, vámonos a un protocolo electivo. Dice, la vía periférica se cambia cada 72 horas, pero el recién nacido no muestra signos de inflamación, ni de flebitis, ni de dolor. Respetamos la osmolaridad, el pH, la concentración máxima de los medicamentos. Entonces es una vía periférica que tal vez me pueda durar hasta 4 días. Pero el protocolo dice que yo la debo retirar a las 72 horas. Entonces es un paciente al que vamos a invadir innecesariamente y al que vamos a causarle dolor, y tal vez ese recién nacido tenga 21 días de tratamiento porque tiene diagnóstico de sífilis congénita y la punción del líquido cefalorraquídeo está positiva y debe recibir tratamiento 21 días. Entonces, cuando vayamos por el día 10, ya definitivamente en su cuerpo no hay un solo sitio posible de punción. Entonces, son temas que llaman a la reflexión, que nos los muestra la evidencia científica, pero que también nos da la experiencia a todos los que tenemos tantos años trabajando en áreas neonatales. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta revisión
de actualización en el manejo de catéteres periféricos. Excelente. Gracias por la felicitación que nos otorgas a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden, invitados a nuestro curso. Y la última sorpresa antes de irnos. Todos los que están en el webinar de hoy tienen un 5% de descuento en el taller. Con la licenciada Medina, es un premio por estar con nosotros. Por supuesto que es un tema que a ustedes también les conviene, pero hoy es día domingo y todo el mundo quiere estar viendo películas, compartiendo con su familia, sin salir porque no podemos salir, pero queremos estar presentes. Familia es presente. Les envío un fuerte beso, les envío un fuerte abrazo. Saluden abrazando a la gente, saluden sonriéndole a la gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesora. Hasta luego a todos.